Bueno, muy bien. Ramona pregunta, curiosidad, ¿qué costo o qué cuesta un paciente trasplantado anualmente en medicamentos? Si tenemos una idea de cuál es la repercusión económica, el impacto económico. No, no tengo el conocimiento, no sé, Fer, vos por ahí tenés más idea de los A costos. ver, Yo no ¿me sé podés? en la salud en general cuánto le sale al sistema Un eh, paciente muy trasplantado. caros, Claro. pero no sé, ¿Me la lees, me la lees de Maca. vuelta? Perdona. Sí, la leo. Curiosidad, dice, ¿qué cuesta un paciente trasplantado anualmente en medicamentos? Ah, está bien. Te la hago fácil. Un trasplante en Latinoamérica sale $35.000. Alguno va a decir, no, pero yo derivé en Argentina y me salió más, sí. Porque el trasplante para los pacientes extranjeros es un trasplante particular y sale aproximadamente entre 100 y $110.000. De inmunosupresores más, o sea, no Claro. sé cuánto será. Igual, no sé, Perdóname, Mecha, que estaba contestando, no sé si me escucharon. no, sí, por eso, pero vos Ah, dijiste el trasplante, pero anual es la no, no, pregunta. no, eso es lo Ah, que sale seguía, el perdón. trasplante. Eso es lo que sale el trasplante. Después, el costo anual está impactado por tres variables. La variable de la inmunosupresión, que es el costo más alto, pero el costo de la inmunosupresión eh, no solo lo tenés que mirar por año, sino por la sobrevida estimada, que se cree que el hígado dura 15 años de sobrevida estimada, así que el costo total es el número o el valor de la inmunosupresión por los 15 años. Se estima de más o menos, y lo voy a hablar en dólares porque para tratar de ser homogéneo, son a dólar oficial en Argentina, voy a decirlo, ¿no? Son más o menos $5.000 por mes promedio por 15 años. Es decir, que el costo en salud es muy alto. Para que tengan una idea, hay en Argentina, yo no tengo el número exacto, pero la última vez que lo vi, que fue el año pasado, eran casi 4.700 trasplantes de hígado. Eh, pero, pero ese es el costo solo de la inmunosupresión. A eso le tienen que sumar el costo de los controles y el costo de los procedimientos por eventuales complicaciones que tenga, es decir, que el costo es alto. El costo es alto. Son muchos trasplantes un trasplante a lo largo de los años. Bien, muy bien. Liz dice, muy buena la charla. ¿Cómo se organiza para realizar trasplantes en pacientes cirróticos? ¿Cuál sería el primer eslabón? ¿Cómo es? ¿Cómo se organizan para realizar trasplantes en pacientes cirróticos? ¿Cuál sería el primer eslabón? O sea, ¿cuál es el camino que sigue ese paciente? Sí, después nos querés, o si no es lo que voy a decir, pero en general, o sea, cuando se trasplantan no sé si te referís más a lo quirúrgico o simplemente como, No, yo creo que cuando lo recibís, ¿no? ¿Cómo se organiza para realizar trasplantes? Ah, ¿Cuál sería el primer? Entiendo que cuando te lo y recibimos al decimos, paciente, se evalúa, que es una evaluación, se hace o ambulatorio o internado, depende de la institución, se hacen estudios tanto etiológicos, cardíacos, respiratorios, de imágenes, un montón de cosas para ver la indicación de trasplante de ese paciente y que no tenga contraindicaciones o algo que tratar en el camino, digamos, si, no sé, tiene una coronariopatía y hay que hacer alguna valvulopatía, lo que sea, porque el trasplante es una cirugía muy estresante hemodinámicamente, o sea, se saca un hígado cirrótico, se pone uno sano y eso hemodinámicamente genera muchos cambios y mucha sobrecarga eh, en el sistema cardiovascular. Entonces hay que hacer toda esta evaluación. Una vez que está aceptado y uno considera que necesita el trasplante, empieza el trámite de ponerse en lista de espera. Y ahí uno va actualizando el puntaje de MEL del paciente según cómo evoluciona ese paciente. Pero básicamente eso sería más o menos el camino de un paciente cirrótico. Y no respondí, avísanos y te lo aclaramos mejor. y Tenía tal la cual. sensación, perdone, tenía la sensación que lo que preguntaba es cómo desarrollar un programa de trasplante.
Ah, Pero la Bueno, pero si sensación está esa es el- fácil, con decisión política. ¿cómo se organiza para realizar trasplantes en pacientes Bueno, si no, que cirróticos? levante la mano y nos cuenta un Que, poco, capaz que que prenda la Contar. cámara, pregunte, dale. querés Estamos armar un haciendo centro interpretación. trasplante, ¿qué? ¿Vieron, chicos, que los problemas de los exámenes es la interpretación de la pregunta? Totalmente. De la vida es la interpretación de la pregunta. Mm. Julieta pregunta, ¿cuáles serían los criterios extendidos de San Francisco para hepatocarcinoma que están fuera de Milán? Es un tumor de 6,5 centímetros o tumores menos de 4,5. 3 menos de 4,5 y el más grande es 6,5. Ah, perdón, acá me salté una. María Laura pregunta, ¿quedó claro que independientemente del MEL, si el paciente clínicamente está mal, se puede solicitar la evaluación? Quisiera saber a la inversa. Paciente clínicamente no tan mal, ¿qué MEL se considera la evaluación? Consulto porque en algún lugar he visto 15 como corte. Así es. Hay un trabajo de hace muchos años con el MELD no sodio, donde el punto de corte, donde la sobrevida era mejor en los trasplantados que en los cirróticos, es 15. No sé si hay un trabajo hecho con MELD sodio así. No, no hay. Está el viejo. El trabajo es el de Russell Wisner y Richard Freeman, perdón, el de Richard Freeman, que es la validación del MEL, lo que ellos vieron que el beneficio, estamos hablando de un trabajo del 2004, Sí, sí, es hace mucho. el beneficio del MEL empieza a ser mayor que no el beneficio del trasplante empieza a ser mayor que el no trasplante cuando supera el 14. Pero ojo, ayer vi una paciente en mi consultorio. Ahí estábamos con Mecha en el Británico. Y viene la mujer derivada del sur con 3 episodios de encefalopatía en 6 meses. Y me dijo, hace un año me vieron en un centro de trasplante. Y no me evaluaron porque mi MEL era 13. Entonces, como el MEL era 13 y no llegaba a 15, el médico dijo que no era una indicación para evaluar. Y ahí está esa diapo que mostró Mecha, que una cosa es qué te lleva a indicar el trasplante, qué te lleva a ponerlo en lista y qué te lleva a trasplantar. Cuando me dijo eso la paciente, tragué saliva, porque antes puteaba y ahora aprendí que no hay que hablar mal de los otros, porque también habla mal de uno. Y, y dije, no, te tenemos que evaluar. Y terminó ahí la frase. Pero, a ver, eso es vital. No usen ningún score supera el criterio clínico. Si esa mujer hizo encefalopatía y tiene 5 de Billy, a ver, no hay que dar vuelta, mándenlo a un centro de trasplante, no hagan el MEL. Si el MEL es 14, no lo mandan porque el beneficio del trasplante empieza en 15. Eso es importante, ¿no? De todos los scores. El score ayuda a orientar, pero no es la Biblia. O también, como decía Mecha durante la clase, aquellos pacientes que están realmente frágiles y que por ahí el MEL no los refleja, ¿no? Entonces, Bueno, en en esos general casos. no sube la creatinina, ¿viste? También tienen ese sesgo tenemos en esos pacientes también. Dice, bueno, Juan pregunta, bueno, te dice que muy linda clase, y dice, ¿qué screening de neoplasias realizan las evaluaciones pretrasplante y si son las habituales de acuerdo al sexo y la edad? ¿O son más Habituales, sí, son las habituales, según sexo y edad, tener BCC, control ginecológico, próstata, etcétera. Y obviamente, bueno, siempre hacemos una imagen dinámica, aunque no haya imágenes de HSC en una eco o en los estudios previos del paciente, siempre reestudiamos el hígado igual, pero no hacemos nada extra. bien? Y después Daniela también pregunta, dice, los HCC criterio expandido, ¿hacen downstaging o quedan para órganos marginales o lista normal? No, lo ideal, depende de cada paciente, pero lo ideal es hacer downstaging, tratar de que entren en Milán. Ahora cambió la legislación y necesitamos 6 meses de estabilidad de los tumores, entonces hacemos más terapias puente, digamos. Pero
no necesariamente quedan para órganos marginales. Si yo tengo un paciente que tiene un tumor, tiene dos tumores, uno de 34 y uno de 20, que se pasa de Milán, porque o sea, tiene más de 3,1, por ejemplo, o de 55, que tiene una alfa-feto baja, que tiene un comportamiento que parece una biología tumoral que no es agresiva, eh, y tiene un MEL alto, lo voy a trasplantar, a pesar de que esté fuera de Milán, pero está dentro de estos criterios expandidos o extendidos. Ahora, sí, yo voy a trasplantar a ese paciente porque sé que su posibilidad de la recurrencia, un riesgo de recurrencia post-trasplante va a ser bajo, porque el problema de los hepatocarcinomas pasados es que después del trasplante con la inmunosupresión recurren muy agresivamente. Entonces, yo si tengo un MEL accesible y un tumor que todavía me parece que está dentro del rango de seguridad, lo voy a trasplantar. Si tiene un MEL propio, lo voy a trasplantar con su MEL. Si no, trataré de bajarle el estadio para que entre en Milán y el Incucay me dé los puntos que necesito para que se trasplante. Y si me ofrecen un marginal y le llega, lo voy a trasplantar con ese marginal porque necesito sacarlo de la lista para salvarle la vida a ese paciente. Pero depende de cada caso. O sea, no es que sí o sí voy a esperar un marginal porque está pasado de Milán. Yo lo voy a trasplantar con el órgano que pueda porque quiero sacarlo de la lista porque creo que no va a recurrir y le va a ir bien a ese paciente, digamos. Y tengo ciencia que me avala en los criterios extendidos. ¿Se entiende más o menos? Sí, perfecto. Igual me quedé pensando también con respecto a esto y con respecto a la pregunta anterior, esto de las neoplasias, que vos bien lo dijiste también durante la charla, pero que por ahí reforzar ese concepto de que a veces en la mayoría de los centros que no son de trasplantes, quieren como entregar al paciente, al centro de trasplante recontra estudiado, con todo hecho, y se pierde tiempo, más sobre todo en aquellos lugares donde están en hospitales públicos, que tal vez el acceso a los estudios es a largo plazo, ¿no? Entonces, y realmente es como sacarle una oportunidad al paciente de un tratamiento curativo, saber de que en los centros de trasplantes se los estudia de vuelta como si no hubiera llegado nada. Re Pero importante lo sí que estás esto, lo que diciendo, hablábamos al más. principio de la comunicación, de decir, el paciente tuvo esto, ¿eh? ¿Cómo me echa que se me cortó? No, que es re importante lo que estás diciendo. Re Sí, importante. porque muchas Tal cual, veces en es un como momento lo dijo, pues, como para reforzarlo, ¿no? Porque realmente pasa, a veces uno está en contacto con centros que no son de trasplantes, también con hepatólogos que no son trasplantólogos y no tienen esto en la cabeza. Dicen, no, se lo voy a dar como medio verde o me van a criticar porque no le hice esto, no le hice el centellograma y por ahí tenía. No, de quedarse tranquilos que en los centros de trasplantes se repiten los estudios y que no, Estadificación que del no se pierda. hepatocarcinoma, la estadificación del hepatocarcinoma, la toma de tórax, el centello, la hacemos, o sea, sí, es algo con lo que muchas veces llegan. A ver, tiene el centello hecho, no, por ahí no se lo hacemos de nuevo, pero si tiene el HCC con un criterio de alfafeto menos de 1000 y mandarlo y nosotros nos encargamos, no le vamos a decir, no me diste la tomo, eso no pasa, es cierto, eso es muy importante. O lo mismo también los eh, HCC o sospecha de HCC, ¿no? Porque a veces nos vienen informados en las tomografías o en las resonancias que son un LIRAT-4, y decís, bueno, no, pero todavía no es, y me parece que a veces pierden la oportunidad, ¿no? Entonces, por ahí en esas cosas puntuales, por ahí ponerse en contacto, che, ¿a vos qué te parece? ¿Qué te parece que haga con el centro de trasplante? ¿Lo sigo viendo yo en mi centro o te parece que te lo mande? Me parece como fundamental eso. Adri, yo te corté, que no, dos cositas nada más, que es uno sumarme a algo que ya había dicho Mecha, pero por ahí está bueno reforzar lo que es, independientemente del hepatocarcinoma, es los tumores extrahepáticos, ¿no? Que a veces algunos derivadores consideran que porque el paciente tuvo algún tipo de tumor ya queda excluido para trasplante, es decir, lo que había dicho Mecha en algún momento, eso depende qué tumor sea, cuánto tiempo tiene libre de enfermedad el paciente, no es lo mismo un tumor de piel que, no sé, que antecedente de un tumor de colon. Entonces creo que eso es a criterio del centro de trasplante y esos pacientes se evalúan. Y lo otro, 2 segundos, te quito Mecha,
con esta pregunta, porque ahí ya lo preguntaron, qué es un donante o un hígado marginal, y creo que hay mucha gente que, incluso lo de outstaging, que lo pasamos por ahí muy rápido, porque los que estamos haciendo trasplantes, estamos acostumbrados a decirlo, por ahí los que no están, no saben lo que es ni siquiera el outstaging, y por ahí se perdieron un poquito, aclararle dos cosas, qué es el outstaging y qué es lo que es un órgano marginal. ¿Explico lo que es un órgano marginal? Entonces, Sí, porque Sí, me sí, sí. Ahí quedé. te están preguntando eso y yo te sumé lo de outstaging porque Em, me parece que si no entendieron eso, órgano, órgano marginal son los órganos que pueden llegar a tener. El órgano ideal es el órgano sano, una persona sana que no tiene enfermedades hepáticas, probablemente joven, menos de 50 años, sin esteatosis, y que tiene, es un órgano ideal, no va a tener problemas ese órgano, al menos por el lado del donante. Cuando hablamos de órganos marginales, hablamos de un paciente añoso, de un paciente con esteatosis, de un paciente con infección, le decimos marginal a un paciente que, por ejemplo, tiene un anticore, que por ahí después le tenemos que poner antivirales, Chagas, usamos órganos Chagas que después se controlan también, eso lo convierte en marginal. Eh, Hasta ahora nosotros tuvimos un caso, existen y en el mundo se están usando más un órgano con hepatitis C, por ejemplo, que son órganos que en la ecuación, en el trasplante la ecuación es el donante, el receptor, o sea, si un buen donante, puedo tener un receptor que esté medio frágil, medio medio. Si tengo un donante muy enfermo, un receptor muy enfermo, voy a necesitar un buen donante y la cirugía sería como el triángulo que va a darnos qué tal los resultados en el trasplante. Entonces, en esa ecuación es que decidimos en el trasplante los órganos, los receptores y demás, pero bueno, el órgano marginal es el órgano que tiene, o es un paciente añoso, con grasa, diabético, con enfermedad cardiovascular, y el órgano ideal es el órgano general de un paciente joven que no tiene otras comorbilidades y que creemos que va a ser un órgano que va a funcionar muy bien de entrada, digamos. No sé si más o menos. Perfecto. Yo quería agregar a eso también de que lo que vos decías, ¿no? De que muchas veces los pacientes hay que tener en cuenta el receptor, en cuanto a lo que vos decías de esto, de que tener en cuenta, por ahí tengo un paciente con un HCC, ¿no? Que el MEL no le da, que está fuera de los criterios de Milán que yo le puedo pedir puntos suplementarios. Y me ofrecen un órgano así, ¿no? Y vos decís, lo voy a trasplantar porque si no se me va a ir la posibilidad de cualquier cosa para este paciente, o sea, una posibilidad curativa como puede llegar a ser un trasplante. Por eso, no solamente lo que me ofrecen, que es el órgano, sino el receptor. Y después la otra pregunta que te había hecho Adri era con respecto a qué significaba un staging, ¿no? Eso es bajar de estadio básicamente al tumor, es achicarlo, tenés un estadio tumoral y es convertirlo en un estadio más bajo. Habitualmente le decimos a eso cuando un tumor está fuera de Milán y queremos meterlo dentro de Milán para poder acceder a los puntos. O sea, eso medio básicamente para que se entienda acá. Pero sí, es básicamente es bajar de estadio al tumor, que en general se hace con quimioembolización, sí, con quimioembolización transarterial, sí, con TACE, le decimos. Bueno, muy bien, creo que esas fueron todas las preguntas. Eh, Pregunta colgada que me da cosa no responderla, de Carlos, que quedó ahí colgada, que dice, si un paciente perdón. cirrótico en seguimiento ambulatorio resulta con un RIN de 2,5, si se debe remitirse urgencia a valoración por un grupo de trasplante y se sospecharía CLF. En general, el cirrótico suele tener RIN más alterados porque hay una insuficiencia hepática, digamos, una insuficiencia hepática que le da la enfermedad crónica. Es muy importante diferenciar la coagulopatía del agudo, de la falla hepática aguda, por ejemplo, que eso sí nos apura, a la del crónico, que es un RIN que depende de lo que le esté pasando. En general, si el paciente está bien y te da eso de RIN, lo controlás. No hace falta que, que tenga que ir a urgencia por eso, sino que, y si empezó a tener ese RIN, y probablemente le sube el MELD y probablemente tenga más insuficiencia hepática ese paciente cirrótico. Pero no sospecharía de CLF si clínicamente está bien y no tiene otra cosa. Si bien el 2,5 es uno de los criterios de falla de CLF, tenés que tener todo lo otro para considerarlo una CLF. Tenés que tener
una descompensación, tenés que tener inflamación, tenés que tener otros fallos, o sea, podría ser una CLF1, pero tiene un contexto que no sería el ambulatorio en general. Una última pregunta que a mí me surge, que en realidad más que me surge es que muchas veces me ha pasado de que me han preguntado, a ver qué piensan ustedes, de los pacientes que han tenido una infección por tuberculosis, ¿no? Que ya la resolvieron, que ya fueron tratados, y tienen cirrosis, están descompensados, si ustedes si piensan que se deberían evaluar o no. ¿Qué Sí, experiencia? sí, después se usa isoniazida Claro, profilaxis, ese profilaxis. pero sí se pueden trasplantar, incluso se pueden Porque trasplantar. muchas... Bueno, ustedes en el cruce ven ver más, Fer, pero una vez que hacen el primer mes o 2 meses el primer mes de 4 drogas, ya en general están más controlados y ni hablar si terminó el tratamiento, sí se puede trasplantar. Miren, hoy se está corriendo mucho la vara. Cuando yo empecé con trasplante, la TBC sistémica no se trataba, no se trasplantaba, o la basilífera. Y hoy eso también está en revisión, porque la primera causa, bueno, la causa de trasplante en los TBC es la hepatotoxicidad. Entonces, lo que se plantea como hipótesis para cambiar una decisión es, si yo no le cambio el hígado, no me queda paciente para tratar TBC. Entonces, eso se está reviendo mucho. Y hoy lo único que se plantea es, si tenés una terapéutica, qué estrategia en el trasplante vas a hacer, y si es basilífero o no, con una cuestión de decisión, de riesgo epidemiológico de contagiar a todo el mundo. Pero hoy está en revisión eso, la verdad que es muy relativo. Eso es trasplante en TBC. Ahora, TBC curada va con isoniazida profiláctica. Y va al trasplante por otra causa, ¿no? Por ejemplo, nos pasó una paciente, nos derivan del udondo, una TBC ileal. Se trata la TBC y después se le pone isoniazida en el post-trasplante. Bueno, buenísimo. ¿Cómo quieren que sigamos con la próxima clase? ¿Quieren hacer un pequeño break? Jessica ya está entre nosotros, bienvenida. Lo que digas, Fer, Adri. No, me quedé tildado con la última pregunta que dice Mel Bajo y cuaniferón. ¿Qué es cuaniferón? Pero vos sabés que estaba mirando eso recién porque tampoco sé, pero es una prueba de tuberculosis. Yo tampoco, pero lo acabo de googlear mientras que charlábamos. Daniela nos dejó Según a el todos en Google, jaque y tenemos que buscar. No, pero déjense de joder, esto es prehistoria. ¿Qué es el cuaniferón? lo acabo de googlear, es Está mal escrito para ver ya. antígeno de Mycobacterium tuberculosis. Hacer de todo. Muy No, bien. Así no, no, que no le se damos contestó con lo bola. de TBC. No le damos bola, Ahí no le está. damos bola. Pero fuera de chiste, parece que no, pero eso de la tuberculosis es una pregunta que se hace Latente, muy mirá. frecuentemente y que muchas veces no los quieren mandar a evaluar porque dicen, no, tuvo tuberculosis, no, está con... Y no los quieren mandar a evaluar por eso. Miren, Pero bueno, pues... ayer, voy a aprovechar esto y perdón Maca, pues sí, ahora tenemos que hacer un break y después Jessica nos va a deleitar con su charla. Perdón Jessy, hoy nos vamos a las 10 de la noche. No sé No, si te bueno. No, una cosa. Primero es una tiradita de bolas a todos, porque la Sociedad de Hepatología hace todos los meses la reunión ordinaria donde se discuten diferentes temas. Y lamentablemente de los 300 y pico alumnos que somos, ayer había 60 en YouTube y presencialmente había 5. Pero bueno, independientemente de eso, que no es una tirada de bola, pero como consejo, traten de verlas, las charlas, las ven después diferidos, háganlo. Ahora no empiecen a decir yo la veo, yo no la veo, nada. Es un mensaje. Creo que es bueno porque les va a dar más educación que el curso solo. Si bien el curso es brillante y los speakers son superlativos, pero tienen que seguir aprendiendo. Las mejores Ayer, olvídate, y los directores ni te cuento. Pero
ayer se discutió con la Sociedad Argentina de Trasplante, con el INCUCAI y con la Sociedad Argentina de Hígado diferentes situaciones del contexto de la trasplantabilidad en Argentina. Y el mayor problema que tiene el cirrótico es, primero, el subdiagnóstico y la derivación tardía o no derivación. Las provincias que no tienen trasplante son las que menos oportunidad de trasplante tienen para sus pacientes. Y el acceso es tristísimo porque no se trasplanta a nadie. Y eso no significa que hay provincias como la de Daniela, que todos chupan, inclusive Daniela, pero es Daniela Pérez, no García, es otra Daniela que debe estar por acá dando vuelta, que es Tucumán. Que no hay que allá hay más cirróticos que en otra provincia. La prevalencia de cirrosis es muy parecida en todas las provincias, pero el acceso es deprimente. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Y saben cómo se cambia? Educando. Pero ¿sabes cuánto hace que educamos? Hace 40 años. Entonces hay que cambiar algo. Y el cambiar es la conciencia de cada uno. El esperar una derivación porque el centellograma no lo tiene y el tipo tiene cáncer. O tiene cáncer y como toma alcohol le dice esperen 6 meses de abstinencia para derivarlo. O escuché a Fernando que la hemorragia digestiva no se deriva, entonces no lo derivan nunca y un día llega con el esófago dado vuelta. Qué sé yo, 1000 indicaciones. Tengan ante la mínima duda, consulten. Es más fácil preguntar de más que enterrar más pacientes. Eso es un concepto puntual. Siguen con el cuaniferón. Ya me deprimieron. Chao. Pero está bien, es Jessica que nos desburra. Basta, Jessica, No, les puse, basta. les aclaré nomás. Jessica Está muy Tomatis, bien. la doctora, y sabía que era el cuantiferón. Muy bien. Bueno, En si mi les parece, vida nos lo tomamos. pedí. En mi vida lo escuché. Soy el más viejo Bueno. acá, loco. ¿Y cómo ese que... Bueno. Sí, ¿quieren hagamos el break? Mecha, gracias, Gracias a ustedes. Un gusto. Un placer escucharte, de verdad. Nos veremos pronto, espero. Gracias.